¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en ese caso, de seguir trabajando las actividades en la plataforma. No se olvide de tener los documentos al día. No se olvide también de estar igual en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Antes de empezar, por favor, quiero darles una indicación, ¿ya? De coordinación académica, ¿no? Más es un recuerdo, ¿sí? Para que lo tengamos pendiente, por favor. No se olvide, en este caso, que las personas que están trabajando en el portafolio, ¿sí? Solamente deben realizar las actividades en la plataforma Canvas. Y en el caso, ¿sí? De que tengamos una mala nota, podemos trabajar actividades, en este caso, en hojas o un cuaderno, ¿ya? Para las personas que estamos trabajando en el portafolio digital. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud acerca del portafolio, por favor, nos podemos comunicar directamente con coordinación académica. En este caso, vendría a ser con el profe Álvaro, por favor, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. La anterior semana yo les pedí que revisaran un video, ¿verdad? Buenos días, profe. ¿Cómo Sí, están? licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, como ya todos hemos revisado el video, el día de hoy van a dar una pequeña lección. Esa lección la van a dar, en este caso, finalizando, ¿sí? El día de hoy en clase, ¿ya? Muy bien, para que estemos al pendiente, ¿sí? Muy bien, el tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es acerca del surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros hablamos un poquito de la exploración del continente americano, hablamos también de los exploradores portugueses, españoles, de las rutas de navegación, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar acerca de los imperios coloniales, de cómo directamente fueron surgiendo. ¿Sí? Hablando directamente de España, de Portugal, de Gran Bretaña, Francia, bueno, en fin, algunos países europeos que prácticamente lograron sacar su beneficio de este territorio, ¿no? Aquí podemos observar también algunas imágenes de cómo fueron los descubrimientos y sobre todo también de cómo los españoles, los europeos como tal, llegaron pues a sacar los recursos de las culturas que prácticamente existieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Muy bien, surgimiento de imperios coloniales. ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Pablo Gualias, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Surgimiento de los imperios coloniales. El colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. Una, primera en el siglo XVI, llevaba a cabo por los imperios español y portugués. Y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX sería. Sí, muy bien, del siglo XIX. Y la primera mitad en el siglo XX, durante lo cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales países colonialistas en esa época fue Sí, ¿das fue la señal? ya. En esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal. Durante la cual diversos países europeos conquistaron otros continentes de forma muy rápida. Los principales
países colonialistas en esa época fueron Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas. Secundariamente influyeron también factores políticos y culturales. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de las etapas que tuvo, pues, el colonialismo por parte de los europeos en el nuevo continente, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que la primera ola fue en el siglo XVI, ¿no? Justamente cuando los imperios españoles y portugueses prácticamente contaban con una buena tecnología para la navegación, ¿no? También podemos hablar en este caso de que el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX prácticamente otros países conquistaron directamente otros territorios de la manera más rápida como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que los principales países colonialistas, sí, de esa época fueron Bélgica, Francia, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos, ¿no? Pero en su momento, sí, dentro de las exploraciones de España y Portugal fueron las primeras, ¿sí? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que la mayoría de estos países europeos prácticamente lograron ganar su beneficio, sus recursos y aprovecharon directamente la idiosincrasia, por decirlo así, de los nativos que vivían en el continente americano, saquearon, los asesinaron y en algunos casos, por decirlo así, los convirtieron en esclavos como tal, ¿no? Y obviamente, pues, lo que son las culturas, lo que son el caso de las clases sociales, prácticamente fueron cambiándose con la llegada de los europeos como tal, ¿no? Aquí podemos ver lo que son imágenes en donde los españoles, donde los europeos como tal, llegaron a tener contacto con los nativos. Aquí podemos ver los reyes católicos de España como tal, ¿no? Aquí también podemos verificar un poquito de cómo las clases sociales, de cómo las personas prácticamente europeas llegaron a tener condiciones de vida bastante buenas dentro de nuestro continente, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de las causas tecnológicas que permitieron a los europeos el llegar a nuestro continente, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Milton, por favor. Muchísimas gracias. Causas tecnológicas. Ya le señalé. Dice, causas tecnológicas. Si bien hacía el siglo XIV, China superaba tecnológicamente al viejo continente, la fragmentación de Europa en pequeños estados que combatían entre sí durante la Edad Moderna llevó a un perfeccionamiento de la tecnología militar, si bien los cañones y la pólvora eran conocidos en China, las necesidades guerras de los europeos llevaron a su mejora y a su generalización. Por el contrario, China era un imperio enorme, unificado con apenas luchas internas y rodeada de enemigos, en general mucho menos poderosos militarmente. Además, Europa tenía ciertos recursos importantes como el carbón, que durante el siglo XVIII sería muy importante. Eso permitió superar a los europeos las técnicas de fabricación de acero, ya que tradicionalmente China había sido superior en este aspecto tecnológico. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos mencionar de que China para aquel entonces mantenía pues una tecnología bastante adelantada en condiciones de los otros países europeos, ¿no? En donde prácticamente al utilizar lo que son las herramientas de los chinos, prácticamente permitieron que las rutas de navegación sean más cortas, que las armas que utilizaron los europeos para
enfrentarse a los nativos, prácticamente eran de origen chino como tal, ¿no? Si bien es cierto, también podemos catalogar que una de las herramientas que más utilizaban los españoles era directamente lo que son sus armas, ¿no? Armas directamente parecidas a las escopetas, en donde prácticamente funcionaban con la pólvora. ¿Hemos visto la pólvora alguna vez? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hoy en día, ¿para qué utilizamos la pólvora? Hoy ya no se utiliza. Sí, para los juegos pirotécnicos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la pólvora para aquellos años obviamente fue el invento que más llamó la atención, ¿no? Porque prácticamente las armas obviamente eran utilizadas con la pólvora, los cañones, ese tipo de cosas, permitió pues que los españoles, los europeos como tal, tengan prácticamente lo que es una ventaja así sobre las culturas nativas como tal, ¿no? No aprobó. Cierto, nosotros también podemos establecer, en este caso, de que la mayoría, ¿sí?, de los europeos, hablando de los españoles, portugueses, hablando directamente de los franceses, mantenían lo que es un adelanto tecnológico, ¿sí?, pero gracias a China como tal, ¿no? La mayoría de esas potencias fueron a China, compraron estos recursos, estas herramientas tecnológicas y eventualmente pues facilitaron en el tema de las conquistas como tal, ¿no? Si bien es cierto de China, también podíamos palpar directamente su escritura, el trabajo en la seda, hablamos directamente de lo que son las herramientas para la navegación como tal, ¿no? Y para aquella época, China directamente estaba dando lo que es el beneficio tecnológico a los países, en este caso, que tenían pues el desarrollo en la navegación, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver algunos inventos directamente de China. Ya, excelente. Podemos verificar lo que son algunas herramientas que poco a poco fueron utilizadas dentro de los hogares en la población europea. Hablamos directamente de las condiciones para trabajar y realizar las obras directamente, hablando directamente de la ropa, hablando directamente del conocimiento y sobre todo de la elaboración de los mapas en general, ¿no? En donde prácticamente permitían pues que las rutas de navegación sean más posicionadas, ¿no? Excelente. Ahora, vamos a hablar directamente de los cambios que se dieron en el siglo XVIII, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría de los Ángeles, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Yes. Ya espérenme un ratito. Ya, muy bien. Causas tecnológicas. Durante el siglo XVIII, los textiles de India se exportaban extensivamente a Francia e Inglaterra, y gran cantidad de productos industriales chinos estaban presentes tanto en la América colonial desde el siglo XVII como en Europa. Se estima que un 75% de la plata extraída por los españoles en América acabó en China, a cambio de la compra de productos manufacturados en China. La revolución industrial europea alteró este equilibrio y mediante conquista militar gran parte de Asia pasó a estar controlada por potencias europeas. En su libro Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond analizó las condiciones tecnológicas y materiales de Europa comparadas
con las de otros continentes, explicando qué factores materiales y tecnológicos generen la ventaja militar europea. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no?, que los europeos, a pesar de tener lo que son recursos naturales del continente americano, prácticamente pues vendieron esos recursos directamente a China en general, ¿no? A cambio de los productos manufacturados, hablamos directamente de un desarrollo bastante fuerte de la industria en general y que obviamente pues todos los recursos de su momento fueron aprovechados para que los españoles logren fortalecer sus instituciones, las medidas económicas prácticamente sean fortalecidas por los españoles como tal, pero sobre todo la mayoría de los productos en el mundo eran comercializados tanto con China y con los países europeos, ¿no? Con Francia, con Bélgica, que prácticamente ellos, al observar lo que era una ganancia, unos réditos bastante buenos en el continente, ellos también buscaron la manera, en este caso, de obtener lo que es una pequeña porción del territorio americano como tal, ¿no? Aquí podemos establecer también de que los europeos prácticamente lograron militarizar todo el continente americano, fundaron lo que son audiencias, capitanías, virreinatos, ¿sí? Con la finalidad de controlar todo este territorio, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otras causas importantes para que se dieran el surgimiento de los imperios coloniales, ¿no? Dentro de ellas prácticamente vamos a estudiar las causas económicas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Soraya Encalada? Por favor, ¿estamos ahí? Lice, buenos días. Muy buenos días. Por favor, causas económicas. Yo la leo. La crisis economías supera producción en Europa en los años 1550 a 1750. Se trata de solucionar como medios proteccionistas y proteger la producción nacional frente a la competencia local. Se trató de llevar a cabo poniendo aranceles aduaneros y tasas, lo cual no funcionó en la crisis. Siguiendo empeorando, se buscó otra solución, ahora más efectiva, llevar a ultramar, excedente europeo, ya que las colonias eran un buen mercado por varios motivos. Inversión. En Europa sobraba capital para invertir, pero como no había garantías de retorno, los inversores se fueron a las colonias. Los productos agrícolas y materiales primas en general son necesarios, pero se encontraban en las colonias y se vendían en Europa. Mano de obra barata. Era más rentable la mano de obra de las colonias que la europea. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar que las causas económicas directamente fueron necesarias, por decirlo así, porque Europa prácticamente mantenía una serie de crisis de producción como tal, ¿no? Entre los años de 1550 y 1750 en adelante, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer también que los europeos prácticamente se enfocaron en la agricultura, en la ganadería y también obviamente se empezaron a tener lo que son comercios bastante fuertes con países, en este caso como China, hablando directamente de las rutas comerciales de la India y que poco a poco sus productos como tal eran bastante demandados, ¿no? Es decir, que mientras directamente las colonias trabajaban directamente los esclavos, los indígenas, sacaban los recursos, sacaban los productos, eventualmente servían para que los españoles como tal logren mantener condiciones de vida bastante aceptables,
indígenas, ¿no? Y aquí directamente aparecen países europeos que buscan la forma de invertir, ¿sí? En las industrias, en las empresas de estos europeos, en el caso de los españoles, de los portugueses, para ostentar lo que es una ganancia también, ¿no? Entre los primeros años. Pero como ustedes saben, directamente después Bélgica, Francia, Gran Bretaña, ¿sí? Prácticamente ellos también lograron instalarse en el continente americano, crearon sus propias industrias y eventualmente también comercializaron los productos, en este caso que obtenían del continente americano, ¿no? Aquí también una situación rentable que fue para los europeos fue la mano de obra barata, es decir, los esclavos que prácticamente eran los indígenas en donde realizaban todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí es una época en donde también se comercializaba lo que son los esclavos afrodescendientes como tal, ¿no? Con la llegada de los españoles, trabajaron en diferentes actividades que los indígenas en su momento también lo hacían, ¿no? Pero incipientemente. Cuando llegaron los españoles, mandaron a todos los indígenas a trabajar en las mitas, ¿no? ¿Qué eran las mitas? Pequeñas minas en donde prácticamente sacaban lo que era el recurso material más importante que ellos buscaban, ¿no? Que era el oro como tal, ¿no? Pero como los indígenas obviamente no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, eventualmente empezaron a morir, a fallecer, ¿no? Y en esa situación, los portugueses que habían llegado al continente africano empezaron a comercializar con los esclavos como tal, ¿no? Y por ende, los esclavos afrodescendientes prácticamente llegaron a todo el continente americano y que ellos, en este caso, trabajaban juntamente con los indígenas para solventar las necesidades de los europeos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las causas culturales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Sí, dígame. La señorita Estefanía García, por favor, ¿estamos ahí? Sí, dicen. Por favor, causas culturales. Ya, causas culturales. Los europeos usaron los prejuicios eurocéntricos y la excusa de la evangelización de pueblos no cristianos casi continuamente desde el descubrimiento de América hasta la colonización de Indochina. El proselitismo religioso presente desde siempre en la cosmovisión europea ayudó a justificar y amparar el uso de la ventaja tecnológica militar que Europa consiguió con su ascenso a recursos y la historia de guerras intestinas en el continente. Además, por su estrecho contacto con Eurasia y África, los europeos se volvieron resistentes a ciertas pandemias contra otros pueblos más aislados, indígenas, americanos y la Polinesia. No eran tan resistentes gran parte de la caída demográfica de América tras la llegada de los primeros europeos. Se debió a enfermedades pandémicas a las que los pueblos americanos no habían estado expuestos previamente. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, las causas culturales. Si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? De que existieron algunas formas de evangelización, ¿no? Como ustedes saben, con la llegada de los españoles, siempre en este caso mantenían lo que es una religión bastante fuerte, sí, bastante apegada hacia la manera de interpretar la vida en general, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, la religión católica como tal, por los reyes católicos de España, prácticamente fueron instalados en la mayoría de las colonias en América como tal, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede acá? Los indígenas mantenían una religión politeísta, adoraban pues a diferentes dioses, especialmente a los fenómenos de la naturaleza. Con la llegada de los españoles, ellos destruyeron los templos, destruyeron los sitios en donde prácticamente realizaban los ritos y ahí crearon lo que son las iglesias en general, ¿no? En donde prácticamente se consideraban ellos que eran los encargados de cuidar estos territorios y a los indígenas como tal eran tratados como animales, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo les había preguntado, ¿la Biblia habla de los indígenas?
No. 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 No, licenciado. Ya, muy bien. ¿La Biblia habla tal vez de los afrodescendientes? No, Licen. No. Excelente, No. muy bien. Si bien es cierto, en la Biblia no trata directamente acerca de estas dos etnias. Por ende, cuando llegaron los españoles, consideraban pues que eran animales en general, ¿no? Entonces, tanto los indígenas como los afrodescendientes prácticamente sufrieron de muchísimo castigo por parte de los europeos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que una vez llegaron los europeos acá, se llevaron nuestros recursos, ¿sí? Y eventualmente fundaron sus instituciones, ¿no? Y también, pues, nos trajeron algunas enfermedades que el otro día ya lo estábamos repasando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades nosotros prácticamente fuimos directamente infectados, por decirlo así, que los españoles llegaron a traernos al continente americano? La fiebre amarilla. La viruela. Ya, muy bien, la fiebre. Sarampión. Excelente. El sarampión, la viruela, la fiebre, la gripe, bueno, entre las más representativas, ¿no? Al día de hoy, nosotros, en el caso de los niños, ¿no? Ellos directamente tienen algunas vacunas para hacerle frente a este tipo de enfermedades, ¿sí? Y para la mayoría del caso, pues, tenemos diferentes medicamentos, ¿no? Para aquella época, con la llegada de los españoles, estas enfermedades eran sumamente difíciles para los indígenas, ¿sí? Que ellos nunca directamente habían tenido que enfrentarse a este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, su organismo obviamente no estaba preparado. Los indígenas para aquella época podían vivir tranquilamente hasta los 90 años. Sí, es decir, morían de formas naturales, pero sin la necesidad de estar enfermos con estas pandemias como tal, ¿no? Cuando llegaron los españoles, nos trajeron esas enfermedades, la mayoría de los indígenas murieron por estas pandemias y aquí es donde directamente empiezan a comercializar a los afrodescendientes como tal, ¿no? Y también los españoles introdujeron algunos animales acá al continente americano. Animales como cuáles, y justamente lo estábamos repasando el jueves anterior. Los cerdos, las cabras. Ya, muy bien, cerdos, cabras, excelente. Caballos. Los caballos, muy bien. Las vacas. Ya, excelente. Entonces, miren, la mayoría Ellos de... también trajeron las ratas, Licen. Ya, esa es otra cuestión bastante importante, ¿no? Como ustedes saben, los primeros españoles eventualmente, pues, trajeron lo que son enfermedades, animales, y eventualmente esos animales también se llegaron a tener lo que es bastante relevancia dentro del continente americano, ¿no? Y era algo similar a la versión de los cuyes que nosotros prácticamente los conocemos, ¿no? Pero en fin, también fue un animal introducido por los españoles, ¿no? Entonces, miren, al día de hoy, todos estos animales los tenemos aquí directamente en nuestra sociedad y pues de una u otra manera también son utilizados, en este caso, sus recursos como tal, ¿no? Pero en fin, prácticamente la población indígena fue la más afectada y posteriormente los afrodescendientes también, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros, ¿sí? Vamos a ubicarnos en nuestro portafolio. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado. No, Licen. Excelente, muy bien. Entonces, no se olvidará, por favor, de revisar los videos cuando tengamos un tiempito, ¿no? Muy bien, vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, a revisar cómo estamos trabajando estas actividades, ¿no? Muy bien, aquí tenemos nuestro libro y de cómo, en este caso, son los temas que van a ir completando, bueno, en este caso en el Canvas, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos mencionar, ya, más adelante, ¿no? A ver, bueno, aquí revisando un poquito de los primeros temas. Aquí nos dice actividades. Elaborar una línea de tiempo de tu existencia, inicio con tu nacimiento, continúa con los eventos más importantes de tu vida hasta la actualidad. Ahora, si nosotros hiciéramos una cronología, ¿qué tipo de eventos podríamos colocar aquí?
Nuestro nacimiento. La fecha del nacimiento. Muy bien. ¿Ya? La fecha del nacimiento. Excelente. Acá, ¿qué podríamos colocar acá? Primer inicio de clases. En la escuela. Ya, Lo que fuimos al iniciar, Nuestra al niñez. prekinder, al jardín. ya, muy bien. Excelente. Acá. Profesionales. Nuestra adolescencia. Adolescentes. Nuestra adolescencia, lo que ya fuimos los que fuimos al colegio, las salidas con los amigos, los 15 años, yo qué sé. Ya, muy bien. Salían a los 15 años. ¡Qué bestia! ¡Qué chévere! Hasta ahora no me deja salir a mí. Muy bien. Acá. ¿Qué representa esta imagen? Ya cuando están señoritas, ya tienen su novio. Ya estamos señores y señoritas. En la adolescencia. Señoritas, señores, muy bien. Acá, en esta imagen. Ya cuando hay estamos familia. casados con Tenemos familia. familia. Ya Ya, cuando muy nos bien. casamos por las 3 leyes. Por las ¿Cuáles 3 son leyes, tres? o a veces no nos Solo hay casamos. dos. No hay No, 3. no. Por civil, por la iglesia y por pendeja. Ya, muy bien. Usted lo dijo. Usted Esas lo etapas, dijo. bueno, en este caso ya son muy diferentes, ¿no? Muy bien. Acá podemos Conste que lo observar digo que ella. es una línea de tiempo de cómo directamente nosotros vamos estableciendo en nuestra vida, ¿no? El día de nuestro nacimiento, la época directamente en donde nosotros estudiamos en escuelas, en guarderías, y también hablamos de la transformación en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia directamente cambiamos directamente la estatura, sean hombres, sean mujeres. Aquí directamente estamos en un proceso de adultez, por decirlo así, entre los 25 a 35 años. Y aquí directamente estamos en una imagen en donde representa cuando nosotros conformamos una familia, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, ¿a los cuántos años más o menos es recomendable tener su familia, su hogar? ¿Qué opinan ustedes? 30 A los años. 30. A los 30. Depende, pero a los 30. A los Debería. 30 años. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, la recomendación, hoy en la actualidad, ¿hasta cuántos hijos más o menos podemos tener? Más Dos. Dos Yo máximo. creo dos. 2 máximo. 2, excelente. Pero ya no excelente. quieren tener ahora, ya dicen no. Yo tengo Ya, muy 3, ¿qué bien. hago con el otro? Excelente. Hay otra versión de que ya no quieren tener bebés, ¿no? Muy bien. Cuando vivían, bueno, en la época de nuestros abuelitos, ¿cuántos hijos más o menos tenían nuestros abuelitos? 15. Segunda. 15. 10, 12. Docena. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, hacemos una pequeña comparación con el pasado, prácticamente, pues, en el tema de los hijos, el tema de las familias, también hemos tenido ciertos cambios, ¿no? Hablando directamente, en este caso, de los hijos en general, ¿no? Aquí, la otra actividad que nos indica, por favor, nos dice... Busca en tu entorno una persona que tenga más de 60 años y plantea una pequeña entrevista. Fíjate en las sugerencias que se detallan a continuación para desarrollar tus preguntas. Pon un visto al lado de cada pregunta una vez que la hayas formulado tu entrevista, ¿no? Por ejemplo, preguntas. ¿Tenían tiempo libre cuando eran niños? ¿Será que tenían o no tenían? Sí, Lisen, porque No, no no existía la tenía. Claro, por tecnología. muy poco. Ya, como que sí, como que no. Podría haber un poquito de tiempo libre, ¿no? ¿Qué Puede que hacían? no, dicen, porque más se dedicaban a trabajar. Claro, muy Algunos. bien. En la mayoría de los Estudiaban de casos, mañana y tarde. se dedicaban pues Tenían a otros trabajar, planes. ¿no? Ahora, ¿qué tipo de juegos practicaban nuestros abuelitos? Toca preguntar. Las canicas. Esos, ¿cómo se van a decir? Esos como... El Los tronco. coquitos. Ya, muy bien. Las canicas. Hacían sus propios carros. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Si recordamos Las un planchas. poquito, juegos, hablando de las canicas, hablamos directamente de las escondidas. Bueno, tenemos una gran variedad que nuestros abuelitos practicaban, ¿no?
De esas actividades que ellos practicaban, al día de hoy, ¿cuáles practicamos nosotros? Ninguna. Ninguna. Ya no, profe, ya no. A las escondidas, nos perdemos el viernes y asomamos el domingo. Ninguna, pagos del Entonces, internet. todavía No, se practica, ¿no? En y algunos con la casos. rayuela todavía sí se juega con la familia Todavía cuando se nos juega. reunimos a los juegos tradicionales. No siempre, pero de Muy vez en bien, cuando. excelente. Ahora, eso es una gran ventaja. Por favor, cuando nosotros directamente nos reunamos o cuando hacemos con nuestros hijos, salir a practicar esos deportes, ¿no? Eso es algo que no se debe perder y prácticamente nos ayuda a tener una vitalidad muy fuerte en nuestra salud, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ya seguimos avanzando la próxima semana. Cuando se termine clases el día de hoy, yo les voy a compartir lo que es la actividad de la lección. Sí, ya les voy a compartir por la plataforma Canvas para que estén al pendiente, ¿no? Y esa lección la van a realizar hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿ok? Nos Licenciado, vamos. solo una pregunta, licenciado. Sí, dígame. Yo quiero dar el primer cuestionario de la unidad 1, pero no la encuentro en el Canvas, no lo encuentro. Le escribí un mail a usted, pero me había equivocado, en vez de cuestionario, puse diccionario. Pero luego ya le dije que era el cuestionario de la 1 y 2. A partir de la 3 tengo el cuestionario, pero de la 1 y 2 no los tengo. No se le habilita de la 1 y de la De la 2 de la unidad 1 y de la unidad 2. Ya, listo, muy bien. Entonces, en ese caso, no se olvidarán, por favor, si tenemos algún inconveniente, en este caso, mencionarla. Regáleme un segundito, ¿ya? Un segundito nada más, ¿sí? El día de hoy, bueno, voy a verificar si me pueden dar un acceso a la plataforma y poder revisar qué ha sucedido, ¿sí? Entonces, nos quedamos hasta ahí, chicos, y pues en la lección ya les voy a compartir al correo de cada uno por el Canvas, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho.